Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo os traigo un proyecto de un poco más de envergadura. Se ha partido por el envolvente del embrague. Es un tractor que lleva en su parte trasera colocado una retro de una comecocos, de una mini excavadora, y en su parte delantera llevaba una pala. Ahí podéis ver la grieta que cruza el envolvente desde arriba hasta abajo y se ha partido justo por los tornillos que anclan el envolvente al bloque motor. Como suele pasar en los vehículos agrícolas, no tienen un chasis que una lo que es el vehículo entero, sino que toda la fuerza recae sobre el envolvente, el bloque motor y la caja de cambio. Que ya he quitado el envolvente, se puede ver la horquilla del embrague con el eje que une la caja de cambio con el embrague. Lo que voy a hacer es cortar justo por detrás del envolvente. Ahí se puede ver cómo se ha partido. Voy a cortar guiándome por las líneas de fabricación que tiene el envolvente. Aquí tengo ya el envolvente separado de lo que sería la parte del cambio. He intentado hacer corte lo más recto posible. Intentaré repasarlo con un disco de lija o con algo, ya que lo correcto sería meterlo en una fresadora, una rectificadora, pero no cuento con una de ese tamaño. Lo que he hecho ha sido, en este tiempo, pedir una placa al plasma que se adapte perfectamente con las medidas del bloque motor, y podéis ver cómo se queda totalmente pegada. Lo que voy a hacer ahora es, mediante unos torniquetes, sujetar la chapa al bloque motor para poder marcar los tornillos que lleva el bloque. Y mediante esta broca de avellanar, que tiene el mismo diámetro que los tornillos del bloque, voy a marcar dónde están situados los agujeros. Ahí podéis ver el grosor de la chapa, que es de 15 milímetros, centímetro y medio. Y ahí he marcado con un rotulador dónde va y en qué posición. Ahora lo que estoy haciendo es taladrando a 12, que es la medida de los tornillos, la placa que he hecho para unir el envolvente con el bloque motor. Lo que voy a hacer ahora es ataladrar la parte del envolvente que va pegada a la caja de cambio, la parte trasera del tractor. Le voy a marcar mediante una broca pequeña, ataladrando el envolvente y la placa que he fabricado nueva. Y ahora lo que voy a hacer es ataladrar a 14 la parte que va al cambio, ya que esa es la medida de tornillos que he escogido. Tengo todo lo que voy a necesitar. Tengo la placa que va en el bloque motor, la placa que va en el cambio, y estos dos trozos de pletina los he repasado con el caballo para que tengan una medida lo más uniformemente posible. Lo correcto sería haberlo hecho en una fresadora o en una rectificadora, pero como no cuento con ella y la idea es usar las herramientas que tengo aquí en el taller, pues caballo y a galopar. Voy a soldar esto ayudándome de los cartones magnéticos. Voy a soldar una en cada lado, soldaré la placa del cambio encima. La idea es con esto hacer una caja que sustituya lo que es la forma del envolvente. Corta, suelda, une el metal. Si algo no encaja, lo hago encajar. Con cada tuerca, con cada engranaje, mirando a mi bestia su último anclaje. Ahora lo miro, listo para rodar. Del taller al desierto lo voy a estrenar. No es solo chatarra, no es solo acero, es puro talento, mi orgullo y mi hierro. Óxido y astillas, hierro viejo, un motor sin dueño, chasis torcido, pero yo le enseño. Con soldadura y unas llaves viejas, hoy nace un aquí que rompe la tierra. Orugas giran, rugen sin miedo. Máximo 140 milímetros de corte. Eso es porque no me conoce. Ahí tenéis una placa de 200 milímetros por 20 milímetros de ancho. Vamos a cortarla para el envolvente. Que aún tiene vida, le echo gasolina y escupe energía. Le adapto las ruedas de un tanque oxidado, pronto estaré atravesando el barro. Le ha llevado 7 minutos cortar la pletina, y lo increíble es que con la misma sierra he hecho más de 7 cortes como este, lo cual me ha sorprendido bastante.
Lleva tiempo, pero chapó, la sierra ha aguantado bastante, mucho más de lo que me esperaba. El corte lo ha realizado con solo un par de milímetros de variación en los 20 centímetros que tiene de largo la pletina, lo cual no está mal para una herramienta de bricolaje. Voy a colocar el envolvente de la manera más cómoda posible para poder soldarlo. Ahí podéis ver la soldadura en el interior, que es bastante sólida, no tiene poros ni fisuras, y el cordón está fundiendo perfectamente los dos materiales. Me voy a ayudar mediante la grúa que fabriqué en los vídeos anteriores, ya que el envolvente todavía no está terminado de soldar y ya tiene un peso superior a los 100 kilos. Con mis propias manos lo saco del suelo. No hay manual, no hay planos ni dudas, solo ingenio y pasión por crear máquinas. Lejos del ruido en un rincón, el taller repleto de inspiración, con chatarra, chispa y carbón. Ahí podéis ver la solidez del envolvente en comparación con el original, que apenas pesa. Vamos a trabajar lo más cómodo posible, ya que no hay ninguna prisa. Manos curtidas crean magia sin planos, inventa la máquina. Óxido y estilos en la piel, máquinas que desafían la fe, creaciones del alma sin papel, suenan fuerte en este taller. Motores rugen sin razón, piezas sueltas buscan unión, relojes sin tiempo ni compás, girando por siempre jamás. Brisas se mezclan con su olor, martillos cantan su fervor en el taller. Voy a dejarlo encima de lo que sería la parte delantera de la caja de cambio y meterle los tornillos de 14 con los que voy a unir el envolvente al cambio. Óxido y espinas en el aire, forjando sueños que nadie pare. Le he fabricado dos platinas para unir mediante los tornillos del cambio el envolvente y de esa manera hacerlo aún más sólido. En la parte superior he hecho esta chapa de 3 milímetros para evitar que pueda caer gasoil al embrague, haciendo que se descompongan los discos y nos den problemas en el futuro. Y ya de paso uno el envolvente al cambio. He soldado también los tornillos de 14 por dentro para que no den vueltas si algún día hay que aflojarlos. Y he soldado toda la placa para que se quede hermético y no pueda entrar gasoil al embrague, como os he comentado. La he soldado también ahí por dentro, aquí no hace falta. Lo que voy a hacer es darle un poco de imprimación de color al interior, ya que una vez esté montado no se va a poder trabajar sobre él. He soldado todos los tornillos que van a abrochar la placa al bloque motor, y por la parte de atrás he soldado estos tochos para hacer una especie de emboquillado y hacer que cuando el tractor tiende a girarse por desniveles del terreno o por la misma fuerza que hace el envolvente, no toda la fuerza recaiga sobre los tornillos. Ahora, llegado a este punto, muchos preguntaréis por qué he fabricado esa monstruosidad en vez de simplemente soldar la fisura. Vale, si se me hubiese roto simplemente uno o dos tornillos, lo hubiese intentado soldar, pero como se han rajado todos los tornillos, ahora lo veis que está soldado, ya que lo soldé
con la máquina de hilo que tengo aquí en el taller. El problema que tiene es que no se puede soldar mediante la soldadura convencional. Si queréis soldar hierro colado tendréis que usar electrodos de hierro colado, ¿vale? La manera correcta de hacerlo sería calentar la pieza, soldar toda la grieta que se ha hecho y luego posteriormente dejarla enfriar hasta que a temperatura bajase lentamente a la temperatura ambiente. De esta manera conseguían que las fisuras interiores que se generan a la hora de soldar no afectasen al material. ¿Qué pasa si lo soldamos mediante una soldadura normal como he hecho yo? Se ha vuelto a romper todo entero por donde mismo se había roto anteriormente. La soldadura convencional, lejos de unir el metal, que es lo que querríamos, lo que hace es hacerlo aún más frágil. Si os fijáis, la soldadura se ha traído parte de lo que sería el metal, el hierro colado del envolvente. Y teniendo suspenso sobre el puente grúa que fabriqué en un vídeo anterior, en el siguiente vídeo montaremos el envolvente, fabricaremos el chasis, quitaremos la retro de la parte posterior e intentaremos volver a la vida esta vieja gloria de más de 50 años. Espero que os guste el vídeo, like, suscribiros, dejaros vuestras opiniones en los comentarios y hasta pronto.